Hola, bienvenidos al podcast Era de Aire. Soy Ani y hoy estoy muy emocionada porque tengo a una invitada muy especial conmigo que admiro y quiero mucho. Es una de mis maestras más influyentes, de verdad. O sea, a esta persona le debo muchísimo de la forma en la que, em, como puedo vivir mi vida en este momento gracias a sus enseñanzas. Ella tiene el sol en Virgo. Quiero darle la bienvenida a Chayo. Chayo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Qué bonita bienvenida. Pues creo que es recíproca porque yo también he aprendido mucho de ti. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes y muy contenta de estar aquí contigo. Ay, muchas gracias por estar aquí. Chayo, tomando en cuenta que nuestro signo de sol representa la energía que nos guía hacia la autorrealización, o sea, Ujú. que nos permite darnos cuenta que somos creadores. Para ti, ¿qué es ser auténtica? Muy buena pregunta. Creo que es una pregunta bien profunda porque para mí ser auténtica, si lo resumo en dos palabras, es ser yo, o sea, ser yo misma integrada. ¿A qué me refiero? Es ser congruente con lo que pienso, lo que actúo y lo que hablo, ¿sí? Ser congruente con lo que creo, con lo que me dice o me dicta mi alma, que a final de cuentas eso es el ser integrado, o sea, el poder integrar a Chayo con el alma, el poder integrar la mente con las emociones, el poder, el otro día, fíjate, el otro día en el que estaba dando clase y leí un cuentito muy bonito y hablaba mucho de la sabiduría que me encantó. Hay una diferencia muy grande entre el saber intelectual, que ese sería Chayo y mi cerebro, y el llevarlo a la vida, que eso sería la sabiduría. Y para mí eso es la autenticidad, el poder ser yo integrada, integrar mi intuición, mi conocimiento, más bien mi sabiduría, y en lo que creo, pienso y hablo, o sea, lo que actúa. Para mí eso sería la autenticidad, que es el camino de desarrollo espiritual a final de cuentas. Totalmente, me encanta porque justo, bueno, Virgo tiene mucho que ver con cómo aterrizamos o materializamos nuestra existencia en general, o sea, lo que hacemos en el día a día. Entonces, justo como que verlo así como cómo me integro y cómo lo aplico en el día a día, que esa sea Ujú. tu definición de autenticidad, se me hace súper, súper lindo y muy como Virgo. ¿Y cómo se te hace que se siente en tu cuerpo? La autenticidad. Se siente como quietud, literal. O sea, Quietud. es el poder sentir esa quietud porque estoy convencida que nuestra verdadera naturaleza, lo que llamaríamos alma o espíritu, es armonía. O sea, está compuesto literalmente de luz y conciencia. Entonces, es armonía porque la armonía provoca luz, o sea, en las frecuencias lumínicas. Entonces, si nuestra verdadera naturaleza es la armonía está conectada con el todo, pues es parte del todo. Y creo que cuando eres auténtico, o sea, cuando Chayo, que es a final de cuentas la que toma la decisión de la acción, la palabra el pensamiento, cuando Chayo, que es la materia, actúa auténticamente, la sensación es armonía. O sea, es quietud, armonía, paz. Ese es como el termómetro. Porque Mm. si nos ponemos bien conscientes de las sensaciones, cuando no estamos siendo congruentes o auténticos o cuando estamos, digamos, ejecutando una acción no virtuosa, se siente aquí, se siente una sensación a lo mejor muy sutil de desarmonía, de incomodidad. Claro. Y me encantaría que nos contaras un poco de, porque la palabra armonía se me hace muy interesante, de forma, o sea, porque armonía no necesariamente es estar feliz. O sea, No. puedes estar en armonía y estar disgustado o enojado, ¿no? Uh -huh. Bueno, puedes estar en armonía más bien en época, bueno, puedes estar en armonía o quietud dentro del caos, ¿sí? Que eso es por decir, en las épocas en donde
cosas complicadas, así sea, no tiene que ser una complicación nefasta, sino en un día, por decir, en donde una complicación sencilla, como que llovió demasiado y entonces se arruinó la pasada para el lugar donde iba, etcétera, aunque se vea esa cosa muy sencilla, es un caos. Armonía, como tú muy bien dijiste, no es felicidad o alegría, ¿sí? Esas son sensaciones momentáneas, ¿sí? La armonía en realidad, que es nuestra verdadera naturaleza, la armonía es un estado en donde podemos regresar en, cuando estamos en caos instantáneamente después de qué, de sentir la emoción negativa y vaciarla. O sea, para ser más específico, las sensaciones agradables o desagradables, que nosotros le llamamos emociones, son parte de nuestro sistema nervioso, ¿sí? O sea, nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, punto. El instinto animal de sobrevivencia. O sea, esas sensaciones son parte de nuestra condición humana, ¿sí? Y esas las vamos a sentir todos los días, todos los días. ¿Cuándo se activa el sistema nervioso parasimpático? Cuando mis sentidos están expuestos a una situación o un momento agradable, ¿sí? O sea, cuando no percibo amenaza. Y entonces, ¿qué sucede? Que el cerebro segrega químicos que generan sensaciones agradables, como la alegría, la paz, la quietud, etcétera, ¿sí? Cuando nuestros sentidos están expuestos a alguna situación o momento en donde percibo amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, que es el instinto de sobrevivencia animal. ¿Qué pasa? El cerebro segrega químicos que generan sensaciones desagradables precisamente para salir del peligro. Generan enojo, tristeza, asco, miedo, ¿sí? Para salir del peligro. O sea, este tipo de sensaciones son parte nuestra, son nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y hay que hacer las paces con eso. Es imposible lograr llegar a un momento de la vida en donde sintamos pura alegría. No, no hay manera. No hay manera porque no es la condición humana. Pero la armonía, esa es nuestra naturaleza. ¿Y qué es la armonía? Luz y conciencia. Entonces, estar en armonía dentro del caos es, estoy en un momento en donde me sentí amenazada, sentí enojo, sentí tristeza o lo que sea. Esa sensación, por supuesto, que se siente, la concientizo pues y la evacúo, la saco, como ya hemos oído el término vaciar la taza, la saco. Al yo sacarla de mi sistema, regreso naturalmente a la armonía. Porque fíjate, si lo hablamos ya más como científicamente, lo que producen las sensaciones desagradables es que nuestras células, porque ojo, el receptor de estas sensaciones, o sea, nuestro cuerpo emocional, son las células, o sea, todo yo, ¿sí? Las sensaciones desagradables producen que la célula se encoja, se deprima, vamos a llamarle así. Entonces, no se mueve tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no le evacúo, como por ejemplo lo hacen los niños chiquitos o los animales, que ellos sienten enojo, pero una vez que se fue el depredador, la célula vuelve a la armonía. ¿Cuál es la armonía? La célula moviéndose como se debe de mover, ¿sí? Que esa es la naturaleza. Si yo no le evacúo, se queda, digamos, medio comprimida. Entonces, ¿qué va pasando? Que se va llenando, no, se va saturando, pues, nuestro sistema emocional, que eso es precisamente la desarmonía. O sea, vamos, digamos, estamos viviendo en antinaturalmente inarmónicos, ¿sí? Regresar, o sea, permanecer en armonía es tomar en nuestras manos el sistema emocional y el cuerpo mental, o sea, los pensamientos, ¿sí? ¿Me expliqué? Porque, como tú bien dijiste, estar en armonía no es estar alegre siempre, no. Estar en armonía es lo que llamaríamos estar en contacto con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es armonía y es vivir el momento presente. Y si mi momento presente es desagradable, lo vivo, lo saco y regreso a la armonía, porque hoy por hoy nuestro momento presente es tú y yo platicando. No hace 2 minutos que me machuqué y me dolió el dedito, ni ni dentro de 4 horas que tengo que organizar una fiesta. No, es ahorita. Entonces, este momento es armónico, ¿sí? Me
Me ¿Contesté tu encanta. pregunta? Sí, totalmente. Me encanta y creo que para los que nos escuchan puede ser súper valioso o bueno, una de las enseñanzas que yo más valiosas que yo pude llevarme de estudiar contigo justo es eso, como poder descondicionar esa parte que es de que esas reacciones son congruentes y son naturales y sí necesitan tener ese output. Y dentro de, o sea, dentro de la palabra armonía también existe o hay espacio para que eso exista, precisamente porque nos está informando de otra cosa, ¿no? Claro, claro. De hecho, eso es ser auténtico, porque ser auténtico es ser totalmente congruente y ser congruente es comprender que la materia somos animales mamíferos con todos los instintos y que tenemos el sistema nervioso y que estamos expuestos todo el día a emociones agradables y desagradables, ¿sí? Eso es ser congruente. Congruente, me siento enojado, lo saco, regreso a la armonía, ¿sí? Eso sería ser auténtico. Cuando queremos permanecer, o sea, cuando queremos brincarnos las leyes naturales, o sea, cuando queremos convertirnos en animales mamíferos sin instintos, eso sería estar, no ser auténtico, porque habría que entender, tenemos que como aterrizar que Ani y Chayo son materia, ¿sí? Somos materia, somos animales mamíferos con raciocinio, eso nos hace tener el libre albedrío para elegir nuestras acciones, pensamientos y palabras, y como materia nos rigen las mismas leyes que rigen a toda la materia, ¿sí? Entonces nos trepamos en el flujo del movimiento perfecto del universo, cuando podemos ser auténticamente seres integrales, o sea, entender que somos materia con libre albedrío y que nuestro libre albedrío nos lleva a tener, digamos, la capacidad de crear la realidad que vivimos, ¿sí? Me encanta cómo tienes esta habilidad desde que te conozco siempre, que yo considero muy Virgo. Como Virgo es un signo de, de tierra, Sí. pues se trata mucho del mundo natural, pero al mismo tiempo es Mercurio, que se trata de cómo estamos computando o racionalizando Uh -huh, estos dos unidos, uh que -huh. es como, pues, cómo funciona el mundo natural y qué me dice Exacto. eso de mí misma. Y me encanta los ejemplos que das, por ejemplo, el que dice siempre de leoncito y de cuando te conviertes en adulto. Sí. Hacen muchísimo sentido y creo que sí, o sea, una como lección muy padre que yo me llevo de ti siempre, o sea, en torno a la energía Virgo es esa habilidad que tienes de observar y aceptar que todo lo natural también te está hablando de alguna forma de ti misma y Claro, compartirlo en tus enseñanzas. claro. Fíjate, qué padre lo que dijiste ahorita. Si nos ponemos a observar la naturaleza, hablando de ello, ya estoy, pero ahora sí que ando bien Virgo, ¿viste? La naturaleza, o sea, si nos vamos a la selva, a donde naturalmente viven todas las especies, no me refiero tanto a los animales domésticos, sino a lo natural, a los que viven en su propio ritmo de la naturaleza. La naturaleza, alrededor del 87% del día en vigilia, es armónica, vive, está en armonía. El otro 13% está desarmónico. ¿Por qué? Porque tiene hambre, es una sensación desagradable, porque tiene frío, porque el depredador lo está acechando, porque está una tormenta, porque lo que tú quieras. El 13%, el 87% del día está en armonía. ¿Qué nos dice esto? Que el flujo, el movimiento natural del universo es armónico, ¿sí? Nosotros somos parte de, lo que nos fue un poco como disasociando es que con el raciocinio fuimos buscando y entendiendo y queriendo ver cómo funciona todo, que es muy bueno, o sea, fue maravilloso, es todo este proceso. Sin embargo, nos fue llevando a veces a querer como, como cambiar, como controlar, como salirnos un poco sin querer del flujo natural. ¿Y qué pasa? Nos desarmonizamos, ¿sí? Porque si somos auténticos, entonces nos subimos al flujo natural de cómo funciona el universo, de cómo funciona el ecosistema con todas sus leyes, y ahí sí, olvídate, nos vamos digamos, en un remolino de construcción virtuosa toda la humanidad. Más hay que entrar en
en este regresar a el centro. Nos fuimos para el otro lado, nos fuimos para el lado de querer controlar todo con la mente. Y ahí nos disasociamos del espíritu, pues, que el espíritu está conectado con la naturaleza. Totalmente. Y, y pues sí, literal, la naturaleza siempre nos va a decir cómo funciona la vida, ¿no? Hay demasiada Ujú. sabiduría ahí. Y bueno, moviéndonos un poquito hacia el pasado, me encantaría que nos contaras, Chayo, ¿qué es lo que haces ahorita y cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue lo que inició tu camino para convertirte en la maestra que eres hoy? Ok, sí te vas a reír conmigo porque creo que todo fue demasiado orgánico, porque fíjate, ahorita soy terapeuta bajo un sistema que desarrollamos Rafa y yo, mi socio, tú lo conoces muy bien, que se llama Integración Avanzada del Ser, en donde precisamente por digamos que camino de nuestras experiencias propias de vida y las experiencias con nuestros pacientes, fuimos como dándonos cuenta que estamos en un momento de la humanidad súper padrísimo e importante, en donde estamos como entrando a la etapa adulta, por así decirlo. Si tomamos a la especie humana como una unidad, pues ha pasado por un proceso evolutivo desde el inicio, como si fuera un bebé, cuando la prehistoria, y así fue avanzando como una unidad, la especie humana, en la infancia, después en la pubertad, que en la pubertad que va pasando queremos conocer, aprender, saber, que de esa etapa venimos saliendo como humanidad. Estamos entrando a la etapa adulta, a la etapa de la acción. No es lo mismo el joven que estudia finanzas que cuando sale y empieza a mover dinero. Hay que llevar a la acción todos los conocimientos, todas las herramientas que le dio su carrera. No es lo mismo estudiar arquitectura que construir casas. Entonces, creemos que estamos en ese punto de, ok, ahora hay que accionar, ¿sí? Estamos en el punto en donde la humanidad empieza a accionar y para esto, claro, hay que integrar todas las herramientas y hay que integrar en nos, porque así como entramos a esta etapa adulta y el adulto ya entra digamos, accionar con las herramientas que le dio sus maestros, pero ya no está en el banco donde estoy trabajando, ya no está el maestro aquí diciéndome qué hacer, ya soy yo, ¿sí? Ya es mi experiencia propia como financiero lo que me empieza a dar esa maestría, vamos a llamarle así. Estamos en este punto en donde ahora, digamos que todos nos impactamos a todos y todos somos maestros de todos. Y fuimos desarrollando esta metodología que se llama integración avanzada del ser. Me dedico ahorita a dar terapias precisamente enfocadas en dar las herramientas para tomar en nuestras propias manos el manejo de nuestro cuerpo emocional, el manejo de nuestro cuerpo mental, el darle las herramientas para empezar a construir la realidad que quieren vivir desde el entendimiento, esto de lo que hemos estado hablando antes, de que todas mis acciones van creando mi realidad, etcétera. Entonces, pues digamos que el enfoque con cada paciente de qué es la realidad que estoy viviendo ahorita, qué quiero cambiar, cómo influyo yo en el cambio, quién soy ahorita, porque ahorita soy, bueno, les digo a los pacientes, ahorita eres lo que te han dicho que eres y lo que a través de tus experiencias pasadas te has creído tú que eres. Ahora podemos ver quién quieres ser, porque es cuestión de reprogramar, ¿sí? Entonces me dedico a eso, también doy clases de yoga, me gusta mucho dar clases de yoga desde como el mismo impacto de unir e integrar todo, integrar el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el mental y el emocional. Y este camino que lo he recorrido en la vida diaria, originalmente me gradué de arquitecta y trabajé muy poco de arquitecta porque trabajé poquito de arquitecta y luego, por eso digo que orgánicamente, porque azares del destino me fueron llevando por un tío mío que me recomienda una terapia de sanar el niño interno. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué niño? ¿De qué me estás hablando? Total, a mí me cambió mucho la vida y empecé como a investigar y a seguir mucho a ese terapeuta de como por qué funciona, qué está pasando, y empecé a inquietarme mucho por ir conociendo, por conocerme a mí. Después conozco a Rafa
y me empieza a ser mi maestro en diferentes tipos de terapias, que si la cristaloterapia, que si la de obsidiana, que si maestra de yoga también, fue mi mentor, fue mi maestro. Y se fue dando, empecé por tener mis diplomas, que tenía que hacer servicio social, empecé a dar terapias de diferentes tipos para tener el diploma nada más. No pensé que me iba a convertir en una terapeuta ya de tiempo completo. Me empezó a encantar y se empezó a dar, y luego pues nos asociamos Rafa y yo, y luego fuimos desarrollando esta metodología, y ahí vamos, así estamos ahorita. Esa es mi historia. Muy sencilla. No, wow, la verdad es que para los que nos escuchan, el sistema que han desarrollado Chayo y Rafa es muy, muy life changing. O sea, de verdad sí te cambia la forma en la que ves las cosas, porque le decía a Rafa cuando lo entrevisté que se me hace muy chistoso que los dos, o sea, Rafa tiene su sol en Géminis, tú tienes tu sol en Virgo, y los dos son regidos por el mismo planeta, pero el signo de Rafa es la expresión masculina de Mercurio y tú eres la expresión femenina. Y siempre en los cursos hay justo, o sea, toda esta dinámica súper padre y muy completa porque estamos literal viendo como las dos partes. Sí, sí, sí. Y bueno, Virgo, su esencia es como, es una orientación hacia cómo arreglar o mejorar las Ujú, cosas para mejorar la condición y que todo funcione a una capacidad mayor. Entonces es como este despedazamiento de poder discernir de que, esto es mi cuerpo mental, esto es mi cuerpo no sé qué, y ujú, volver a juntar todo para lo que Virgo quiere en realidad es llevarnos más cerca a la verdad a ujú, través de ese análisis, ujú, ese mejoramiento ujú. que podríamos llamar servicio. Entonces, Ajá. te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu relación con el servicio? Porque de pronto, cuando no estamos muy conscientes o bien integrados en nuestra energía Virgo, el servicio lo hacemos como desde una falta de merecimiento o desde un tipo, necesito constantemente estar dando más porque esa es la única forma en la que soy útil. Entonces me Ujú. encantaría que nos contaras sobre tu journey siendo sanadora y siendo maestra y cómo te relacionas tú con el servicio. Sí, fíjate, esto que estás diciendo es súper interesante, porque dentro de esa característica de Virgo, sí, sí en el pasado tendía mucho, bueno, y lo tuve que trabajar y lo sigo teniendo que trabajar, en exigirme mucho, ¿sí? O sea, en tener que ser la hija perfecta, la mamá perfecta, la maestra perfecta, lo perfecto. Y justo cuando, pues, en mi mente de Virgo, pues yo me gradué de arquitectura, ¿sí? Entonces, yo me gradué de arquitectura y luego empecé a estudiar diplomados de diferentes tipos de terapias, ajá. Y luego, fíjate, hasta empezar clases de yoga antes de tener el certificado de maestra de yoga, porque mi maestra de yoga iba a ir un viaje y me pidió, por favor, nada más así rápido, y luego se alargó el viaje, y entonces empecé a dar más, y en ese inter, justo con mi maestro, Rafa, que yo lloraba y le decía, es que yo no, o sea, soy una maestra pirata, ¿sí? Soy una maestra pirata porque estoy dando clases y no tengo el papelito. Y él muy, con su energía masculina, me empujaba y me decía, a ver, una maestra es la que sabe dar una clase, no la que tiene un papelito. Y, o sea, fue una lucha, Ani, fue una lucha, porque yo decía, híjole, o sea, es que no, porque no estoy cumpliendo, no soy buena, y yo tengo que complacer, o sea, yo tengo que ser la perfecta, ¿sí? Entonces sí, esos encontronazos con tener que romper y ser mucho más flexible y decir, ok, o sea, porque yo justo decía, no les va a servir, ¿cómo les va a servir? ¿Sí? Y de ahí me brinco, porque luego pues la gente les gustaba la terapia o la clase, y me brinco a precisamente lo que dices, ok, sí estoy sirviendo, o sea, sí sirve lo que estoy haciendo, entonces empecé a vivir para servir, o sea, me dejé de ver yo para, este, literal, llegó un momento en el que de repente tenía
12 terapias al día, ¿sí? Porque entonces, porque me decía, es que me urge, es que no tienes antes, es que guara, guara. Y sí, la vida me fue empujando y justo te digo que por eso fue en base a nuestras propias experiencias de vida y nuestras propias experiencias con los pacientes, cuando decimos, a ver, no, 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 tengo que reprogramar aquí, tengo programaciones mentales de entre el signo Virgo y por el signo Virgo desarrolla el mecanismo de defensa de complacer, de valgo porque doy, ¿sí? Entonces, ahí ya uniéndolo con la naturaleza, que pues la naturaleza también es la influencia de Virgo, porque pues, son los planetas, que también es lo natural, ¿sí? Mm, Por el flujo natural, por ser Virgo, el mecanismo de desarrollo desarrollo como cachorrito mamífero, pues fue precisamente el de complacer, el de me encargo de que todos sean felices. ¿Y qué pasa? Pues llegó un momento en que me estaba desarmonizando, o sea, estaba siendo incongruente, ¿sí? Porque no es, o sea, no puedo yo estar armónica si no tengo realmente armonizadas las 5 áreas de mi vida, incluyéndola yo conmigo. Y empezó un proceso de reprogramarme para sentirme cómoda diciendo no, ¿sí? Entonces, voy ya, o sea, voy bastante avanzada en eso, pero es algo con lo que siempre tengo que estar bien consciente, porque si no estoy consciente, me voy, o sea, me voy en ese voy a decir, se me desequilibra, porque el equilibrio entre el dar y el recibir no es lo que yo le doy a Ani y Ani me da a mí, es lo que yo le doy a Ani y yo me doy a mí, ¿sí? Entonces, si no estoy bien consciente por ese aspecto de Virgo, si no estoy bien consciente, se me desequilibra lo que doy y lo que me doy, ¿sí? Y ahí empieza la desarmonía, ¿sí? Es parte claro, del ser auténtico, el ser congruente. totalmente. Y bueno, se me hace que es súper valioso cómo cambiaste esta visión, justo porque es tan importante para la energía Virgo que las cosas hagan sentido. Ujú. Entonces, si antes para ti la limitación mental era de que es que tengo que tener un papel para ser maestra, pero luego cambias esa visión y dices de que no, lo que hace sentido es esto. Ujú. O más en el tema del servicio, me encantó lo que acabas de decir, que dijiste de que dar y recibir es lo que yo, ¿cómo dijiste? Perdón, ¿puedes El repetir? equilibrio entre el dar y recibir es lo que yo le doy al otro y yo me doy a mí, Y lo que yo ¿sí? me doy a mí. Entonces, es No, lo que yo me doy a mí cuando le doy al otro también. o sea, ¿O cómo? sí, haz de cuenta, o sea, porque puede ser, haz de cuenta, desde el, el tiempo que yo le dedico a los demás y el tiempo que me dedico a mí, ¿sí? Lo que yo le doy a Annie, por ejemplo, vamos a suponer que Annie ahorita está en una época de su vida que que quiere o siento que o me pide mucha contención. Entonces ahí es el equilibrio entre el dar y el recibir, es yo el tiempo que le dedico a Annie y el tiempo que me dedico a mí, tanto mental como lineal. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, es el poder tú ser consciente de lo que das tanto mentalmente, emocionalmente y tiempo lineal a los demás y lo que me doy a mí. El tiempo lineal en mí es qué hago yo para nutrirme a mí, que si yo voy a caminar a Chipinca con la naturaleza, que si leo, que si medito, que si hago ejercicio, que si, ¿sí? Ya, Entonces, ya, ya, ¿sí? totalmente. Qué importante. Y siento que no lo vemos así, siempre lo vemos como que te di y ahora estás como en deuda, Espero ¿no? de ti. Si tenemos entendido, malentendido ese equilibrio, creemos que es lo que yo le doy a Ani y lo que Ani me da a mí. Y no es así, porque aquí sí ya, entrando en este entendimiento de que todo lo que estoy viendo yo lo creo yo, ¿sí? Ya empieza esta integración de todo es yo conmigo, ¿sí? En ese poder co-creador que tengo con el universo o con Dios, que es lo mismo, eh, en, en el que yo acciono porque tengo el libre albedrío y el orden perfecto del universo o Dios acomoda, impulsa para que se den las reacciones de mis acciones. Entonces, desde toda esta perspectiva ya empieza todo a ser integral, independiente, entendiendo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, ¿sí? Y que ese equilibrio es lo que doy y lo que me doy, que ese sería el verdadero significado del ama al prójimo como a ti mismo. O sea, siempre les digo
Jesús nunca dijo ama al prójimo y sacrifícate tú. Dijo ama al prójimo como a ti mismo, porque ese equilibrio es importante para estar en armonía. Qué ¿Sí? hermoso, me encanta. Y bueno, ahorita, ¿cómo es tu relación con el servicio? ¿Cómo te sientes cuando ayudas a los demás? Me siento, ¿cómo es ahorita en estos momentos en especial, me siento muy equilibrada con el servicio. Cada vez, obviamente ese es el camino de la vida, digamos que les digo siempre que lo veo como o sea, nuestro desarrollo espiritual es una línea inclinada, ascendente, con accidentes, o sea, accidentadas, ¿sí? O podría ser como una escalera, pues. Y cada vez que ya nos sentimos equilibrados, luego viene otro como reto nuevo, ¿se cuenta? Sí, o sea, viene un nuevo aprendizaje. Entonces viene, pues que si ahora nos están hablando de las empresas para dar coaching y quién sabe qué, entonces ahora hay que armar otra vez otro material y hay que volver a acomodar los tiempos para que no se desequilibre porque tiendo a volverme a desequilibrar para entonces sí, ok, entonces sigo dando mis terapias diarias y vuelvo ahora en mi casa, estoy armando el material, pues no, porque entra el desequilibrio. Me siento ahorita muy equilibrada y sí, digamos que, ¿qué te puedo decir? El, el, el ayudar, o sea, o el estar al servicio de los demás, creo que a mí y a todos nos hace precisamente estar en armonía, literal, literal, porque somos seres, vuelvo a la naturaleza, ya parezco, como dice a veces mi esposo, que parezco dueña de un zoológico, porque me quejo de los animales siempre, pero, o sea, porque somos animales mamíferos gregarios, ¿sí? O sea, los que viven en comunidad, en manada. Y estos animales, o sea, las manadas son sistemas y los sistemas funcionan por la simbiosis de sus elementos, por lo que cada elemento hace. Entonces, al ser un sistema, la humanidad es un sistema, parte de un macrosistema llamado planeta Tierra, parte de un macrosistema llamado sistema solar, y así nos vamos. O sea, el universo en sí es un sistema formado por muchos macros, grandes, medios y microsistemas, ¿sí? Entonces, los sistemas funcionan por la simbiosis de sus elementos y la simbiosis de los elementos del sistema llamado especie humana es precisamente en qué, o sea, la autoestima literal viene de en qué me siento útil en mi sistema, ¿sí? Entonces, el estar al servicio del sistema es precisamente la congruencia, o sea, es precisamente lo que nos hace estar en armonía. Ojo, o sea, conectar con nuestra armonía, que es nuestra verdadera naturaleza, pero ojo, estar en el servicio equilibrado, en este equilibrio entre el dar y el recibir, porque si me voy para el otro lado me desarmonizo, ¿sí? Entonces creo que estar al servicio de los demás como cada quien lo sienta, unos siendo doctores, los otros siendo financieros, los otros siendo terapeutas, los otros siendo astrólogos, los otros, como cada quien sienta esa pasión de lo que puedes contribuir en el sistema, estando en este equilibrio, todos entramos en armonía, porque es lo natural, literal. Totalmente. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Y justo, bueno, yo creo que tipo, el biólogo sí es un arquetipo que entra adentro de Virgo. ¡Ay, qué Porque, emoción me da eso! ¿de qué pasa? Con ese me siento súper identificado, ¿eh? No, pero es que justo, de hecho me emociona, o sea, me emociona que sigas observando cosas en la naturaleza y que sigas extrayendo estas sabidurías, porque sí, tienes esa habilidad de no solo, o sea, observarlo, analizarlo, sino como que también traerlo y aplicarlo de que, ok, how does this work para nosotros como enseñanza de lo natural, Uh -huh. de hacer sentido de por qué las cosas pasan como pasan o cómo funcionamos a nivel profundo. Uh -huh. También te quería preguntar, Chayo, ¿cómo es tu relación? En Virgo se trata mucho de planificación y metas. Ajá, Entonces, adentro del tema de tener estos hábitos o planear hacia algún lugar, pues sí existe esta energía en donde estoy
no quiero llamarle control, pero como que eligiendo muy bien o siendo Sí. muy discerning de lo que Ujú. hago. Entonces, ¿cómo ha sido tu relación entre poner metas y tener planes y poder soltar el control y abrirte a este tipo de oportunidades que te llegan de que una empresa quiere que le des una clase y es de que, oh, eso no estaba en mis planes, de que cómo decides qué quieres, qué no, qué Sí, pones sí. antes, o sea, ¿en qué te basas? Sí, fíjate que en este punto en especial no tengo, quiero decir que he tenido una gran maestra toda mi vida de, de fluir, de cómo soltar el control, de tener la inercia o la programación mental, ya sea yo por mi signo, mi mamá, que es mi maestra, mi mamá por maestra en todo esto, mi mamá digamos, por cuestiones de programaciones mentales, familiares y lo que tú quieras, pero en realidad, o sea, podremos tener la inercia de controlar, pero mi mamá, porque sí, efectivamente yo sí la tengo, y mi mamá ha sido mi gran maestra en, en cómo ir fluyendo y soltando el control, porque justo me doy cuenta ahora de cómo todos impactamos en la mentalidad de todos o en las programaciones mentales de todos, porque el cerebro se programa con imágenes visuales y auditivas, o sea, con lo que veo, con lo que escucho y demás, y consciente o inconscientemente estamos impactando en las programaciones de los otros, sobre todo cuando vivimos o compartimos mucho tiempo juntos. Y ahora me doy cuenta del impacto tan grande que ha tenido mi mamá en toda mi vida, porque yo he visto cómo, o sea, ella me programó inconscientemente en cómo ir soltando el control, pero haciendo las cosas, pero respetando a los demás. Y, o sea, ahí sí tengo que decir que, híjole, o sea, he tenido una muy buena maestra en cómo ir pudiendo fluir. Y respecto al cómo decidir, sí, he tenido que trabajar en, ok, a ver, esto es lo que tengo, sí llega un punto, ¿por qué puedo ahora estructurar y decir, ok, con tranquilidad puedo decirles, encantada de este nuevo proyecto, pero estamos dispuestos hasta enero, porque ahorita mi socio no está, o sea, Rafa no está, está de viaje y anda fuera por un buen tiempo, y encantada en enero, con la tranquilidad de que si me dicen, híjole, no se puede porque tiene que ser ahorita sí puedo decir, ok, perfecto, estoy de acuerdísimo que busquen a otra persona. Antes no hubiera podido hacer esto ni por error. Me hubiera pedido horas por Amazon para que mi día durara más tiempo para poder hacerlo, ¿sí? O sea, no lo hubiera hecho. Claro, ¿qué me llevó a esto? Pues estos accidentes, o sea, la crisis que me metió hace tiempo, el a todo decir que sí por el servicio, ¿sí? O por el perfeccionismo, o por el querer decir si puedo con todo. No, hombre, o sea, no, ingrata el punto digamos, de estrés o desarmonía al que llegué y dije, no, esto no es posible. Que sí, efectivamente, el proceso de desarrollo humano es a base de crisis, ¿sí? O sea, las crisis son las que nos enseñan, las que nos impulsan a subir, a decir, ok, algo aquí, que las crisis, si te fijas, son momentos de la vida en donde poco a poco vamos entrando en una desarmonía y llega un punto en que, ay, güey, estoy súper inarmónica, ¿sí? Esa es una crisis, ¿sí? Las variables son diferentes, la ecuación es la misma, estamos inarmónicos, nos sentimos demasiado incómodos, llámalo por lo que quieras, o muy tristes, o muy enojados, o muy estresados, o todas las anteriores. Y esos momentos son, como nos sentimos tan incómodos en la desarmonía, los que nos invitan a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer para armonizar? ¿Sí? Y justo una de esas fue la que me llevó a poder ahora tener, o sea, fluir, soltar el control y decir, esto es dentro del equilibrio entre lo que doy y lo que me doy, esto es las horas que le puedo dedicar, puedo dejar esto, termina esto, por eso decidimos, por ejemplo, hace un año, Rafa y yo soltar la administración de la yoga, porque fue una de esas crisis en donde ya, pues, ¿qué hago? No puedo, no soy pulpo ni puedo pedir por Amazon horas, ¿sí? Totalmente. Me están cayendo tantos veintes hablando contigo, Ujú. Chayo, de que, o sea, en verdad, las personas que tienen el sol en Virgo, al menos las que están más, cercanas a mí,
Ujú, han sido grandes ejemplos de amor propio, justo porque han recorrido este camino del que tú me hablas, en donde me autoexijo, estoy sirviendo demasiado y luego con lo que me contabas de la simbiosis, de que naturalmente estamos como que sí programados o hechos para servir, ujú, porque Virgo nos quiere acercar a la verdad, que la verdad pues es tipo, la unión y todo ujú. esto. Entonces, poder hacer como que amends con el hecho de que sí, soy una persona servicial y estoy al servicio, pero al mismo tiempo no tengo por qué sentir culpa o sentirme mal o sentirme Ah, invalidada o ujú, como que no estoy haciendo mi parte en la naturaleza, en el sistema, cuando no ujú, lo hago, ¿verdad? ujú, ujú. Claro, Entonces, siento que, híjole, como que hacer o tener paz con sentir primero esa culpa de, híjole, no estoy 100% a la disposición de todos y empezar a darte ese amor propio a ti, cómo ha sido como que ese camino de saber poner esos límites sí, y dejarte de validar por estar al servicio para poder sí. hacerlo de forma más pura. Dejar que fíjate, en realidad, Ani, son puras, o sea, es cuando llegamos al punto del análisis, que precisamente por eso salió la metodología, por todas estas crisis en donde todo lo que me has dicho, haz de cuenta que parece que me estás nombrando una por una de mis crisis en la vida. ¿Sí? Este, precisamente fue todo esto lo que nos llevó a hacer esta metodología, en donde sí, o sea, claro que hay que primero sentir, ¿sí? Y es el sentir culpa, que bueno, aquí con la culpa me gustaría hacer un paréntesis. Creo que es bien importante cambiar la palabra culpa por responsabilidad, porque la connotación es bien diferente, ¿sí? Cuando decimos culpa me hace sentir chiquito, ¿sí? Desde ahí empezamos con las programaciones mentales. Cuando digo responsabilidad, me empodera, ¿sí? Porque fue mi responsabilidad, sí, por mis acciones, igualmente tengo la responsabilidad de irme para el otro lado, ¿sí? Pero efectivamente sí, y por mucho tiempo topé con la culpa. Por eso vimos la importancia de cambiar esa connotación al entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el cerebro y cómo nos vamos programando. Fue una de esas realizaciones de empezar a hablar desde la responsabilidad, no la culpa. Pero, bueno, fue precisamente el llegar a, primero siento la emoción, la vacío, y después, literal, Ani, es el camino de la vida bien sencillo, analizar qué estoy viendo que no me gusta, qué estoy haciendo, porque en este tipo de situaciones, cuando nos damos más a los demás o al servicio, muchas de las acciones que no son virtuosas, que me traen reacciones no virtuosas o que voy creando una realidad no agradable, las hacemos con nosotros mismos, ¿sí? O sea, falta de respeto conmigo misma, falta de cuidado conmigo misma, etcétera. Entonces es analizar qué estoy viendo que no me gusta y qué acciones voy a ejecutar. Claro, cuando ejecuto las acciones de aprender a decir que no, al principio, Dios mío, se siente horrible. Fíjate por qué. Ahí voy otra vez, que bueno, yo y el biólogo somos uno mismo. Ahí voy otra vez. Tenemos el instinto animal del arraigo, que es el instinto que hace que los animales estén en su mismo lugar siempre. Esto por un equilibrio del ecosistema. Las jirafas ni saben que existen las fronteras y que no tienen pasaporte y no se andan queriendo ir a Europa en ningún lado, ¿sí? Las rutas migratorias de los animales son las mismas. La ballena jorobada va de Alaska, Baja California, Alaska, así. Las mariposas monarca, las mismas rutas. No andan queriendo ir a otro lado. Este es el instinto de arraigo, que lo que los hace sentir cuando se salen de su ruta es una incomodidad horrible Ujú. que los hace regresarse a su mismo ruta. Ojo, cuando se salieron de la ruta y ya no la encontraron, están súper incómodas, muy incómodas. De hecho, es cuando los animales se vuelven agresivos, muy incómodos un rato, hasta que llega el instinto de adaptación y el animal se adapta a su nuevo lugar, ¿sí? Esto a nosotros nos pasa igual. O sea, cuando, por eso somos reacios al cambio. Cuando ocurre un cambio, aunque sea un cambio bonito, aunque sea un cambio de ciudad padrísimo, una casa nueva, al principio nos sentimos incómodos. Felices, pero incómodos, pero me siento rara, pero sí, porque entramos en este instinto de arraigo, que, ay, güey, por eso nos cuesta soltar, por eso nos cuesta cambiar. Y entramos en este periodo de transición que es incómodo hasta que llega la adaptación,
que eso es lo que emocionalmente le llamamos duelo, ¿sí? Porque llega un momento, está el periodo de transición hasta que el cerebro ya se acostumbró por un tiempo prolongado, indefinido, digo, prolongado, ininterrumpido, de no ver a la persona, que se acostumbra, pues entra la adaptación y se acostumbra a estar cómodo sin estar viendo a esa persona, ¿sí? Entonces, esto de aquí, claro que nos incomoda y es un tiempo que tenemos que estar bien conscientes de que vamos a estar incómodos. Por eso muchas veces nos hacemos para atrás y no, mejor no, no cambio, ¿sí? Este tiempo, claro, al principio cuando decía que no, híjole, sentía desde ya no me van a querer, nadie me va a hablar, le van a decir, van a poner por las redes sociales que soy una ingrata, egoísta, guaraguara, o sea, no, me llegaba, ¿qué te puedo yo decir? Aparte no sirvo para nada, ¿cómo es posible? Qué barbaridad. No, no, no. En ese, el chiste es qué hago, tener las herramientas para este periodo de transición, porque eso sentí la primera vez que dije que no, la segunda, pues, un poquito menos peor, la tercera, y así nos vamos hasta que llega la adaptación. Y ya me siento bien cómoda diciendo que no. Claro, el chiste es cómo digo que no, ¿verdad? No se trata de decir no y me vale, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿qué hago? El chiste es tener las herramientas en este periodo de transición para poder pasar este periodo de transición en armonía, que eso sería estar en armonía dentro del caos, ¿sí? Porque ¿qué hago? Claro, siento horrible y me estoy latigando y una culpa espantosa, pues la vacío en la taza. Y después de vaciar en la taza, programación mental. Estoy bien orgullosa de mí por, por entrar en este equilibrio entre el dar y el recibir. Y así te vas programando para ayudarte a pasar este periodo de transición en armonía. Porque si no tomo el control de mis emociones y de mi cuerpo mental, en este periodo de transición nos vamos a la desarmonía. ¿Por qué? Me siento culpable y encima la cabeza que no la controlo, es que sí, claro, seguramente. Es más, por eso Ani ya no me volvió a hablar aquel día que me dijo que sí íbamos a comer y ya no me volvió a hablar. Seguro es porque Perenganita le dijo que ¿sí me expliqué? La loca de la casa. Por eso es importante y esa capacidad, pues, de estar en esta época de transición en armonía dentro del caos, esa la tenemos nosotros, el humano. ¿Por qué? Porque aunque tenemos todos los instintos de los animales mamíferos, tenemos el entendimiento para poder dominar nuestros instintos, Totalmente. ¿sí? Me encanta, sí, poder desmenuzar cómo funcionan las cosas para saber en qué etapa estás. Entonces, ¿tú Sí, crees que tal cual, o sea, cuando haces este cambio, este duelo del que hablas, pues básicamente es como un duelo de una muerte de mi identidad, de la identidad claro, pasada que era, claro, ¿no? claro, por supuesto, Y por es como supuesto, no sé qué persona voy a ser después de esto o cuando esto claro. no está, ¿verdad? Sí, que ahí es qué persona quiero ser, ¿Qué porque persona tenemos quiero esa ser? capacidad, ¿sí? Entonces, o Tenemos sea, esa sí, capacidad de empezar a repetirme la persona que quiero ser. eso es la programación, entonces, Exacto, exacto, construir a porque, esa nueva persona. exacto, porque si tomar el control de construir esta nueva persona, ¿sí? Y Ujú. eso nos da muchísima quietud y tranquilidad, porque la incertidumbre de no saber quién voy a ser, la incertidumbre, eso nos causa muchas sensaciones desagradables, porque la incertidumbre es, mira, la mejor amiga del miedo. El no Ujú, saber por dónde es como el animal que no sabe por dónde viene el depredador, ¿sí? claro. Entonces es tomar el control de quién quiero ser, si quiero ser, o sea, después de este periodo de transición, estoy bien orgullosa de mí, porque puedo decir que no desde la armonía, porque estoy siendo congruente, estoy orgullosa de mí porque estoy en un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, en este periodo de transición, estoy dejando morir a la que era y estoy construyendo a la que se estoy convirtiendo, ¿sí? Total. Y se me hace súper importante porque, no sé, te quería hacer la pregunta de que qué pasaría si no te programas, pero Uh estoy -huh, como que pensando en ejemplos, por ejemplo, de, no sé, alguien que em, muchas veces, te voy a inventar un ejemplo de que uh -huh, muchas veces su pareja le fue infiel y uh por -huh, fin dijo no más y lo cortó y está tipo en este periodo de duelo en donde yo ya puse mis límites y ya nunca más y como que en vez de reprogramarse se queda con la historia pasada y más bien se programa inconscientemente a como seguir proyectando la misma historia. ajá, Entonces, o sea, la mente siempre va a tender, por más que tú tengas ese duelo y pongas ese límite, a regresar a la misma historia si tú no.
la agarras. O sea, sí tienes que tomar esa acción a fuerzas de reprogramar, porque no existe tal cosa como, ay, y me libero de las historias y a ver en quién me No, convierto. No, no, necesitas tú computar. Esta es la persona que literal, ahora voy a ser. literal, porque el cerebro es una computadora que está llena de programaciones y archivos que son las instrucciones de quién soy. Los primeros 3 años de edad, las instrucciones que tiene el cerebro son las funciones mentales instintivas, o sea, todas las instrucciones de que le manda a todos los sistemas del cuerpo físico para funcionar, igual que los animales. A los 3 años de edad se acaba de conectar la corteza frontal y empiezan las funciones mentales racionales, que son todas las instrucciones de quién soy, cómo hablo, qué pienso, a qué le tengo miedo, a qué no, todo. Entonces, todo el tiempo, todo, está el cerebro recibiendo programaciones nuevas, consciente o inconscientemente, nutriendo programaciones viejas o reprogramando algunas programaciones. Esto pasa todo el tiempo, Ani, consciente o inconscientemente. Entonces, si yo no cambio una instrucción que está aquí, que se los comparo mucho en mi consultorio con Alexa, la de la música, la bocinita. Si Alexa está tocando música de meditación, por más que yo me ponga a estudiar música pop y por más que me ponga a ver todos los artistas y la música que me gusta, por más que haga lo que yo haga, esa cosa va a seguir tocando música de meditación a menos que yo le cambie la instrucción. Este es este. Si en mi mente la instrucción está de que, digamos, me gusta o estoy como acostumbrada a una relación tóxica y yo no cambio la instrucción, voy a seguir repitiendo la misma historia, ¿sí? Y sí, efectivamente, en este periodo de transición, si no lo aprovechamos para nosotros reprogramar, se va a estar reprogramando, va a estar nutriendo programaciones viejas o reprogramando a más malas inconscientemente, porque se puede reprogramar en este periodo. Si me dolió mucho que el hombre me puso el cuerno y guara guara, en este periodo de transición se puede estar reprogramando inconscientemente con el, no, es que ya nunca voy a querer tener pareja, prefiero estar sola porque los hombres son bien malos, porque guau, guau, guau. Estoy programando una instrucción bien nociva, ¿sí? Que es la importante de reprogramar la nueva, ¿sí? Y la nueva, pues en este caso sería, perdono a Sutano, suelto el pasado y estoy muy contenta de empezar un ciclo nuevo y empezar a construir el tipo de relación que quiero tener. Híjole, ¿Sí? qué importante, porque esa es una parte que siento que se nos olvida muchísimo, eso de Sí, tomar responsabilidad y justo creo que ahí es donde pues estamos co-creando, en donde estamos utilizando sí, nuestro libre albedrío para pues sí crear nuestra vida. sí. Chayo, ¿hay algún estereotipo de Virgo con el que no te identificas? Fíjate, hay uno que, corrígeme tú si lo estoy diciendo bien, pero justo ayer platicaba con unas personas y que me estaban diciendo, es que, a ver, es que que los Virgo tienden a enfocarse mucho en el lado negativo de las cosas. Y ahí sí, ahí sí no me identifico. Tiendo a enfocarme en el lado positivo de las cosas, que eso sí puede ser, porque también eso lo traigo muy aprendido de mi mamá, ¿sí? O sea, Mm, yo crecí con una mamá muy positiva, una mamá que se enfocaba en el lado positivo de las cosas. Entonces, como que esa programación se me fue instalando, que ahí sí no tiene nada que ver con Virgo. Entonces, yo creo que suplió esa, porque si no, no me considero una persona que se enfoque en el lado negativo. totalmente. ¿Sabes dónde está tu luna, Chayo? No te pregunté. Híjole, no sé. No te preocupes. Luego me la Luego, dices. luego la sacamos, Sí, sí, sí. porque sí, la luna es lo que nos indica qué onda con nuestra mamá, entonces por ahí puede haber cosas muy, Ay, muy bonitas. ay, sí, luego me la sacas. Sí, Porfa. totalmente. ¿Hay algún consejo para los que nos escuchan sobre cómo conectar más con su energía Virgo, ya que todos tenemos todas las energías? Sí, claro. Eso que dices me encanta. Todos tenemos todas las energías y deja tú. Todos tenemos el libre albedrío para poder quedarnos con lo positivo y lo Con que lo nos nutre positivo. de cada energía y soltar lo que no nos nutre de cada energía, ¿sí? O sea, porque yo creo que todas las energías o todos los aspectos de los planetas tienen, depende cómo lo usemos nosotros, su lado bien aspectado y su lado mal aspectado, ¿sí?
Totalmente. y el chiste es irnos para el positivo. Fíjate que yo creo que yo les diría que lo más importante de todo, y creo que aplica para todos los signos, pero en este en especial, pues en el Virgo, que quizás sí puede llevarnos a ser perfeccionistas o no tener un equilibrio entre el dar y el recibir. Creo que lo más importante es empezar a estar bien conscientes, o sea, ser conscientes de cada instante, o sea, ser conscientes del literal del momento presente. Ya sé que suena un cliché, pero porque ya se habla mucho que vive el momento presente y guara, pero necesitamos entrar en el real entendimiento de qué es vivir el momento presente. Es entrenar a nuestra mente para soltar el pasado inmediato o lejano y soltar el futuro inmediato o lejano y regresar al momento presente. ¿Qué es regresar al momento presente? Es bien fácil, que si te fijas es mucho de lo que habla el mindfulness. Es, mi momento presente es este. Si ahorita se me va a la mente ay, mira, acabo de ver a mi mamá pasando con un cafecito, quiero un cafecito, en ese momento yo le digo a mi mente, suelto el futuro y me concentro en el presente. Qué bonito se le ven los ojos a Annie. Ahí ya estoy enfocando mi mente en el presente, ¿sí? O sea, creo que una de las herramientas más importantes es precisamente estar conscientes del momento presente para ser bien conscientes de cada pensamiento, cada palabra y cada acción para poder literal entrar en esta integración, autenticidad o congruencia que es la armonía en el flujo natural de la vida, porque a final de cuentas, esto de vivir el presente es lo que hacen los animales y lo que hacen los niños pequeños. El niño pequeño tiene mucha hambre, llora hasta que le traen de comer. Le traen de comer y vuelve a su alegría perfecta. ¿Por qué? Porque suelta el pasado y suelta el futuro. El niño chiquito no está pensando, qué gacha mi mamá, que no me trajo, seguramente quiere más a mi hermanito, ni tampoco está pensando en el futuro, y si mañana no me vuelven a traer a tiempo. No, un bebé se le acabó el hambre y está feliz y contento. Un animal hace lo mismo. Está súper consciente cuando anda por ahí el depredador, pero se va y vuelve a estar tranquilo. No anda con el pensamiento de si al rato viene el león otra vez y qué barbaridad, ayer me hizo bien, me mordió el de al lado. No, tenemos que empezar a entrenar a la mente a estar en el presente y eso nos va a ir llevando naturalmente a estar en la armonía. Uf, qué hermoso, qué hermoso. O sea, regresando al tema de que, bueno, el regente de Virgo es Mercurio, que es la mente, que Ujú. literal, la mente es la mejor herramienta que podemos tener para, pues, enfocarnos en estar en el presente. Literal. Chayo, muchísimas gracias. Ay, Eres de nada, de Ni. verdad la más linda, la mejor maestra, la mejor bióloga científica del mundo. Gracias por compartirnos toda tu sabiduría. ¿Cómo podemos encontrarte en redes para los que quieran reach out para una sesión? También Chayo tiene su propio podcast también con cosas bien Sí. padres. Claro, pues nos pueden contactar por el podcast de ADVA, que es A mayúscula, D mayúscula, B minúscula A. Por ahí pueden escuchar todos los podcasts. Igual, y si alguien está interesado, quiere, yo encantada, pues te pueden pedir mi teléfono si quieres, o lo puedo poner aquí como sea. Las citas las hacemos directas. Y pues aquí estoy para cuando quieran. Por ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Mil, mil gracias, Chayo. Al contrario, gracias a ti. Disfruté muchísimo este tiempo contigo. Muchas gracias Yo a ti. también, gracias. Y a ti que nos escuchas, gracias por escuchar Era de Aire y nos vemos en el próximo episodio. Chao.